Este trabajo fue realizado en conjunto con Bruno Anfranco, en un momento en el que nos convocaron de FUCREA justamente, porque tenían un proyecto FPTA sobre campo natural que ya terminó y está la publicación disponible de estos mismos datos, así que si no soy lo suficientemente claro o a esta hora de la tarde de repente es como medio densa esta charla, está la posibilidad de darla después más tranquilos desde la publicación, está disponible en la página web de INIA. Y bueno, un poco el objetivo el problema que estábamos tratando de ver es esto de que la ganadería está transformando pasto en carne y esencialmente es producción primaria neta, es decir, es fotosíntesis transformada en pasto y posteriormente transformada en proteína animal, que muchas veces no tiene tanta cantidad de insumos o no es un proceso tan lineal como yo pongo acero de un lado y saco tornillos del otro, sino que está sujeta a un montón de factores climáticos y variables, entre otras el productor y sus características, como ya hemos escuchado hoy. Y bueno, el campo natural es la base de la ganadería extensiva en el Uruguay y el FPTA en el que nos convocan está fuertemente comprometido con entender cuáles son las variables de manejo que hacen a una diferencia en la productividad del campo natural. Entonces, nosotros queríamos o nos pidieron que proveyéramos información respecto a la eficiencia técnica de los productores. Hay unas metodologías que permiten medir esto y utilizamos como base los datos que generan año a año las carpetas FUCREA para los análisis económicos que escuchamos hoy, con ejercicios anteriores para ver si a partir de ahí podíamos identificar productores y de algún modo analizar cómo manejaban esos productores el campo natural y qué resultados obtenían. Entonces, la hipótesis principal del trabajo es que las diferencias respecto a la frontera de posibilidad de producción se pueden explicar por diferencias en la capacidad de manejo del campo natural. Indirectamente a partir de los resultados de las empresas. ¿Qué queremos decir con eficiencia técnica o qué significa? Bueno, que a partir de cierto conocimiento, manera de hacer las cosas, lo que conocemos como tecnología, combinamos una serie de insumos procurando obtener la mayor cantidad de producto posible. En la función clásica de producción, lo que decimos es que el producto que obtenemos es el mayor producto posible a partir de los factores utilizados. En este caso, la metodología esta lo que dice es, bueno, en realidad, no todos los productores o no todas las unidades técnicas de decisión, unidades tomadoras de decisión, logran estar en la frontera o estar en la función de producción, no es el máximo. Y entonces hagamos una comparación global y veamos cuáles son los que están más arriba, utilizando la misma cantidad de insumos o obteniendo la misma cantidad de producto, cuáles son los más eficientes, y a los que no llegan a estar en esa frontera definimos una variable que nos mide la distancia y eso le llamamos ineficiencia técnica o qué tan eficientes son respecto a la frontera. Se diferencia de la productividad media en la medida que permite comparar una relación de insumos y productos de una firma comparando con otra firma que define la frontera, utiliza varias variables, no es solamente una. Nosotros estamos acostumbrados a ver productividades parciales cuando hablamos de producción por hectárea. En realidad estamos viendo la productividad parcial de la tierra, pero no el resto de los factores. En este caso estamos tratando de combinar distintas variables. Y bueno, después siempre podemos aumentar la producción por la vía de mover la frontera con cambio técnico, ¿no? Cuando incorporamos tecnología, cuando se hace investigación y se logra generar nueva información que nos permite mejorar la producción, lo que hacemos es tratar de mover la frontera. Y bueno, siempre hay un grupo de productores que va adelante y mueve la frontera más que otro, que va atrás y esa parte tratamos de, en este caso, no incorporarla. Entonces, gráficamente, solamente a modo de ilustración, voy a tratar de que esto no... Si le invoco al botón que hay que apretar para que señale acá. En esta gráfica lo que vemos es que, digamos, dados dos insumos posibles,
podemos obtener un determinado nivel de productos, y todo lo que está en el área naranja, lo que representa es el conjunto de posibilidades de producción. Entonces, cualquiera que produzca, dada una restricción tecnológica, puede estar produciendo sobre la línea negra, que está en la frontera, o en el área naranja está en el conjunto de posibilidades de producción. Dado que no llego a la frontera, de algún modo estoy siendo ineficiente, estoy dejando insumos sin utilizar adecuadamente o no aprovechando al máximo la combinación de factores que tengo, que podrían mejorarme la producción total. Y de este otro lado está visto como el concepto de minimización de insumos, toda el área celeste o azul es las combinaciones posibles pero no óptimas para producir. En esta zona blanca no es posible producir porque la tecnología no me permite ir más allá de esa frontera. Entonces, si yo llego a la frontera, soy eficiente, en el otro caso estoy subutilizando alguno de mis factores. Esto es simplemente cómo lo medimos. La empresa, en el caso A, no está en la frontera, podría llegar al punto A' y ser eficiente. Y bueno, si nosotros incluimos una recta de costos, diríamos que la empresa D es a la vez que técnicamente eficiente, económicamente eficiente. La empresa B es una empresa eficiente técnicamente, pero ineficiente económicamente. Y C y A son dos empresas que no logran ser eficientes. Del mismo modo, podemos asumir que hay rendimientos de escala diferentes. Y esto lo voy a dejar por acá. Se puede leer en el texto, pero me parece que no aporta al análisis global de los resultados que vamos a ver hoy. Simplemente si tenemos un insumo y un producto, nosotros podríamos hacer la medición de eficiencia técnica como la posible reducción de insumos que podría ser para mantenerme en el mismo nivel de producción y llegar a la frontera, o el incremento en el producto que yo podría lograr dado el nivel de insumos que estoy utilizando. Cualquiera de las dos medidas son válidas. Nosotros en este caso utilizamos esta medida de ineficiencia, es decir, cuánto más producto podría sacar dado el nivel de insumos que estoy manejando. Y bueno, la información que utilizamos para hacer este análisis fue de 28 predios de las carpetas CREA ganaderas que tienen 3 ejercicios repetidos en un periodo que iba del 2010-2011 al 2013-14, y 61 predios que tenían los 4 ejercicios de información. Total de 328 observaciones, un número bajo para utilizar métodos estocásticos o digamos estadísticos para hacer esta estimación. Optamos por un método de programación lineal que lo que hace es estimar no paramétricamente, no tenemos parámetros, sino simplemente buscar la empresa más eficiente a través de la programación lineal, que es determinístico. Quiere decir que acá no hay ruido, no medimos de ninguna manera factores que puedan haber afectado aleatoriamente a las observaciones, a las empresas en ese año particular. Y bueno, es una debilidad del trabajo por el número de información que teníamos para lograr la información. Lo que sí discutimos cuando empezamos a trabajar con la gente que estaba a cargo del FPTA era, ellos nos decían, para nosotros el concepto de carne equivalente es débil, porque si bien la lana se puede transformar energéticamente en carne, uno podría pensar que la energía que va para lana eventualmente podría utilizarla al animal para producir carne. Hay ahí una discusión respecto de si ese factor de conversión de 2,54, 2,48 que utilizamos hace 50 años tiene sentido o no, y entonces optamos por hacer una estimación con 2 productos, carne por un lado, ovina y bovina, y lana por otro, y las variables consideradas como determinante de la producción fueron la dotación, la mano de obra, la relación lanar-vacuno, el porcentaje de mejoramientos y después
dos variables, mano de obra remunerada y capital utilizado, capital como costo sin considerar mano de obra, ¿no? El resto de los costos, no capital de otro tipo. Y bueno, el resultado global para todos los ejercicios de eficiencia técnica a rendimientos constantes de escala nos dio 0.723. Esto significa que hay, en promedio, las empresas podrían mejorar un 28% para llegar a aquellas que definen la frontera. La frontera estaba definida por 35 de las 328 observaciones. Quiere decir que no necesariamente son empresas, porque son observaciones de algunas son las mismas empresas en distintos años. La lógica es considerar que cada ejercicio es como un iniciar de nuevo la empresa, y hay 35 de esas 328 que definen de algún modo la frontera, logran ser eficientes, el resto están por debajo. Las que están más alejadas, fíjense que el mínimo es 0.24, quiere decir que podrían mejorar un 75% la producción, dada la combinación de recursos que tienen. En promedio pueden mejorar un 28%. Y bueno, por supuesto que hay algunas que no pueden mejorar, pues son las que están definiendo la frontera. ¿Está bien? Esto no es representativo de la ganadería nacional porque es un grupo de empresas que tiene una característica especial, como son las empresas CREA, participan en grupo, tienen las ventajas que nos contó Gonzalo hoy más temprano, y entonces no es una cosa que sea extrapolable o escalable a nivel nacional. Simplemente, bueno, es a partir de la información y comparadas entre ellas para estos periodos. Entonces nosotros lo que hicimos fue separar por estrato de eficiencia técnica, decir, bueno, queremos comparar a las más eficientes y después a las que van siguiendo por rango de eficiencia, y dijimos, bueno, de 85% de eficiencia para arriba generamos un rango, entre 0,7 y 0,85 otro, entre 0,6 y 0,7, y aquellas que están por debajo de 0,6, las observaciones las dejamos separadas. Y ahí vemos que en producción de carne en kilos por hectárea no hay diferencias significativas, lo cual no, es como a priori uno dice, logran un nivel de producción relativamente similar. Las que son eficientes utilizan menos cantidad de mejoramientos, y esto es una cosa que por ahí puede contradecirse con el pensar en los mejoramientos. Acá hay simplemente porcentaje de área mejorada. No hay discriminación por tipo de mejoramiento o por el estado del mejoramiento. El productor puede decir, yo tengo mejoramientos, y uno sabe que los mejoramientos pueden ser diferentes en calidad, y eso es información que a veces en este tipo de análisis por ahí puede estar distorsionando un poco, pero a priori meter mucho mejoramiento no es una garantía de lograr ser eficiente, o al mismo tiempo podía ser un indicador de que manejar bien el campo natural también te puede llevar a un buen resultado, ¿no? Y era lo que el proyecto en realidad estaba buscando, identificar empresas que eventualmente son buenas manejadoras del campo natural. En la carga sí aparece como que cuando uno empieza a incrementar mucho la carga, baja la eficiencia, porque por ahí trabaja con poco pasto y eso genera ciertos problemas en los resultados. Carlos hoy presentó algunos indicadores de resultados de este último ejercicio que digamos, sostienen eso. Manejar mucho pasto o ajustar la carga es una variable de manejo. La relación lanar-vacuno, para sorpresa nuestra, no tiene, o sea, si bien hay alguna diferencia, no es determinante, porque vemos que el grupo de más eficientes y los grupos menos eficientes no tienen diferencias estadísticas significativas entre grupos, quiere decir que no es una variable que defina esto. Por supuesto que gastar menos en mano de obra, hacer un uso más eficiente de la mano de obra, tiene una ventaja. En el costo, digamos, en el capital que se utiliza por hectárea, no aparece una gran diferencia, salvo en el grupo más ineficiente. De algún modo tampoco eso define el éxito. El índice CONIAT no aparece como definitorio. Sí aparece la lana como separando algunos grupos y obtener más lana o hacer un pastoreo mixto aparentemente
mejora la eficiencia global del establecimiento. En unidades ganaderas vacunas hay como un quiebre ahí a partir de 0,7 unidades ganaderas y menos, mejora un poco la eficiencia respecto a las que tienen más carga. Y en ovinos no hay diferencias significativas que nos permitan discriminar por estrato de tamaño. Hay algunos estratos que se separan, pero no son justamente con los más eficientes. Entonces, de algún modo, hay algunas variables que empiezan a surgir como indicadoras de que sí, cómo manejamos el campo natural nos puede definir también un poco la eficiencia con la que logramos el resultado final de la empresa técnicamente. Si miramos por ejercicio, y ahí el interés era, bueno, justamente definir la frontera para cada uno de los ejercicios, considerando que son situaciones, años particulares y cada uno puede tener sus características, vemos que en promedio el global si consideramos todas sus observaciones es 0,72, la eficiencia técnica aumenta a lo largo del tiempo. Si miramos la estimación para cada uno de los ejercicios en particular, esto no es, este valor que, por ejemplo, 0,88 no es tomando el resultado de eficiencia técnica tomado para toda la frontera y promediado, sino que es una frontera considerando solamente las observaciones de ese año. ¿Está bien? Entonces, son dos medidas que no son directamente comparables. Por eso todas tienen promedios superiores al promedio de la frontera global que agrupa el conjunto. Si no, debería haber algunas que fueran menores. Gráficamente lo podemos presentar acá. Vemos que si nosotros estimamos por ejercicio, en el 2013-2014 hay muchas empresas eficientes para ese ejercicio, pero que claramente son ineficientes cuando uno considera todo el conjunto. Y los ejercicios 2010-2011 y 2011-2012 como que parece tener más relación al resultado que obtienen en el ejercicio y en el global. Y bueno, acá seguramente hay superposición de puntos que impiden que veamos todos los colores juntos, porque bueno, está armado de una manera particular. En resumen, el número de empresas eficientes es relativamente elevado, en parte explicado por este modelo multiproducto que utilizamos. Algún otro trabajo que hemos hecho con Carlos, con los datos del plan, utilizando carne equivalente o utilizando multiproducto, no muestran grandes diferencias, o sea que la discusión esta de si carne y lana juntos o carne y lana separados puede no ser un parteaguas del resultado técnico. Vemos que no hay diferencias en términos de producción por hectárea por rango de eficiencia técnica, es decir que kilo de carne por hectárea no es un indicador estricto de la eficiencia con la que se maneja el predio. Seguramente hay mucha información que es difícil de captar en la ganadería por esto de que nosotros estamos midiendo, o sea, estamos midiendo indirectamente una producción que es la de pasto, que no tenemos una medida estricta, y hoy veníamos de camino para acá y decíamos, bueno, y usar un índice de producción verde o estas medidas satelitales que hay ahora, y sería bárbaro, pero el problema es cómo traducir esa información satelital que es diaria en un indicador anual, y habría que pensarlo de alguna manera. Las menos eficientes tienen mayor uso de mejoramiento, manejan más carga y utilizan más mano de obra seguramente para lograr un resultado relativamente similar, y por lo tanto no estarían teniendo más producto bruto, sino el mismo producto bruto con un mayor costo, y por ahí hay que pensar capaz que más inteligentemente cómo combinamos los recursos. No necesariamente hay un mayor índice CONIAT entre las más eficientes, y lo que sí logran es mayor cantidad de producción de lana por hectárea. Y bueno, hay indudablemente un efecto año en la definición de la frontera global. Este trabajo fue con un objetivo muy puntual, que era proveer de información a un proyecto que después iba a ir a medir y a entrevistar
a los productores para entender cómo manejaban el campo natural y a partir de ahí sacar información. Sería interesante ver qué pasa si nosotros combinamos la información que FUCREA tiene y que el plan agropecuario saca para más años y para más productores y poder introducir algún método de estimación estocástico que incorpore el ruido que la información tiene y que nos permita también separar un poco y estimar parámetros en lugar de simplemente los valores de eficiencia técnica. En facultad tenemos un proyecto funcionando con FUCREA y con APROLE y INALE en conjunto para lechería. Y bueno, capaz que el desafío futuro es hacer algo similar para la ganadería en conjunto con INIA y con el FUCREA y con el plan agropecuario. Pero bueno, eso es. Aprovecho que están todos acá para plantearles el desafío. Bueno, muchas gracias. Yo tal vez una aclaración, ¿no? Sí. Porque ahí lo que estaba tratando de hacer era medir la eficiencia sobre el uso del campo natural. Entonces es lógico que se dé patadas con el área mejorada, porque vos lo que estás buscando es gente que maneje eficientemente el campo natural. Por lo tanto, si le pones un 30 o un 40% de mejoramientos, le va a sobrar el pasto. Por eso las áreas mejoradas eran más sobre el entorno de 14, que cuando te ibas a 30 bajaban la eficiencia. O sea, no es que sea un contrasentido contra lo que hablábamos antes, pero se da de patadas lo que uno busca con lo que este trabajo de medir la eficiencia de frontera sobre el uso del campo natural estaba buscando. Simplemente una aclaración que me parecía está bien, importante. Sí. No es un ir contra el mejoramiento, sino pensar en cómo usar el mejoramiento. Hay cosas que habitualmente no hay información. El número de potreros, cómo hacen el pastoreo, etcétera, que es seguramente muy relevante en el éxito o no éxito del manejo del campo natural y el manejo de los mejoramientos incluso, que en este tipo de análisis no hemos podido incorporar. Sí, está claro lo que decía Gonzalo, me parece que está bien, está buena la aclaración, está claro. A mí me llama la atención, tiraste ahí el gato arriba de la mesa, que vuelve a rejerarquizar a determinada dotación ovina para optimizar, digamos, para ser eficiente en el manejo del campo natural. Y si el guarismo es 4,5 kilos de kilos de lana, bueno, estamos hablando de más de una oveja por hectárea, probablemente, lo que estaría optimizando digamos, la eficiencia de uso del campo natural. Con lo cual, de alguna manera plantea un desafío importante, porque lo que vemos en la realidad es que el rubro cada vez, por distintos motivos, baja, y probablemente haya ahí algún componente técnico que hace optimizar cantidad y calidad de forraje cuando se hace ese pastoreo mixto y se tiene esa dotación lanar, lo cual plantea todo un desafío, porque es bastante difícil hoy sostener que en gran parte del área ganadera se pueda trabajar de esa manera. La realidad agregada muestra exactamente lo contrario, digamos, ¿no? Sí, a nosotros nos sorprendió también. En realidad, el que quedó contento fue Ariel Azuaga, que era el responsable del proyecto, de que la oveja seguía teniendo un papel que jugar, sobre todo en el manejo del campo natural, pero sí sorprende en el sentido de que es contrario a lo que los productores hace muchos años están haciendo. Hay múltiples razones para pensar que, digamos, a veces simplifica la tarea y uno justamente, de repente, lo que nosotros llamamos ineficiencia técnica es desconocimiento nuestro de lo que el productor está haciendo. Nosotros estamos tratando de explicar la máxima producción posible a partir de 4 o 5 variables y desconociendo un montón de cuestiones que tienen que ver con toma de decisiones del día a día, y por ahí lo racional, si uno está en los zapatos de quien está tomando la decisión, es bajar el número de ovinos en el establecimiento, y no hay nada que discutir, pero a priori acá parece como que sí, sacar lana, o es decir, tener ovejas, contribuye y mejora el resultado de la empresa. Federico, ahora que Gonzalo dijo que el tema era básicamente sobre campo natural, capaz que se achica, pero ¿hicieron alguna chequeo de que esos más eficientes eran los que lograban los mejores resultados?
Bueno, el resultado que saca el FPTA a posteriori, digamos, que utilizó esta información para identificar productores y ir a entrevistarlos y hacerles un seguimiento del establecimiento, indicaría que sí, que lograban mejores producciones en el campo natural y un mejor manejo del pasto, con más producción de pasto. Pero está todo en el FPTA 336, la información y los resultados. Es un trabajo muy, muy amplio. Esto era simplemente una contribución al inicio del proyecto, por eso también los datos son un poco más viejos que los que estuvimos discutiendo hoy en términos de los ejercicios. La gran mayoría de esas empresas son empresas en la región norte, sobre basalto, que utilizan lana fina, que es un componente que ahí no está dicho, pero el conocimiento per se de la situación hace a comentar, porque cambia un poco la perspectiva, porque mayormente el negocio de la producción de carne está en otra región del país y allá tenemos lana fina, ¿no? Digo, como aporte para que te aclara el concepto y de conocer la interna de los datos, nada más. Sí, en el tema ovino, ahí hay trabajos que entre un lanar y hasta un lanar con 3 comen diferente sustrato alimenticio por hectárea y son conjuntamente con el vacuno se transforma en más eficiente ese pastoreo. Y si le agregamos el tema de que son básicamente productores de lana fina en el norte, de producto de alto valor, que fue donde crecieron los ovinos, no en la zona de carne, porque todos creemos que la carne de alguna manera está siendo ovina, está haciendo brillante negocio, sino, y en definitiva, en la zona sur bajó, y los departamentos como Canelones se estancó la producción de carne ovina, creció en la zona norte donde hay más ovinos, y bueno, me resulta lógico eso que tú estás diciendo, pensando además que hay muchos productores de ovinos y de ovinos de lana fina, donde los números el año pasado, en el ejercicio pasado, con los valores de la lana fina, cambiaron, como lo dijo Molina, en algunos casos, los números globales de los establecimientos, ¿no?